la clase obrera petrolera a través de esta comisión. Nicolás Maduro está en alerta después de que Donald Trump haya cumplido su prometido y haya ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen en Venezuela, después de que la pasada semana, recordemos, se incautara uno de esos buques frente a las costas del país. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Un Donald Trump que ha vuelto a hacer uso de las redes sociales, donde ha asegurado que seguirá creciendo. Dice que la conmoción que les causará será como nunca antes la han visto. Y aquí va la advertencia: hasta que devuelvan a Estados Unidos, dice Donald Trump, todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron. El presidente republicano, que también ha dicho que ahora considera al presidente del gobierno venezolano, a Nicolás Maduro, una organización terrorista extranjera. Durísimas declaraciones, acusando incluso a los líderes del país de utilizar el petróleo en esos campos petrolíferos, dice, robados para financiarse a sí mismos, para financiar el narcoterrorismo, el tráfico de personas, así como el asesinato y el secuestro. Un Donald Trump que ordena el bloqueo de petroleros sancionados en Venezuela y asegurando que seguirá creciendo hasta que devuelvan todo el petróleo robado. Ese era el momento en el que esta madrugada Donald Trump publicaba a través de su cuenta oficial de Truth Social esta realidad, que seguirá creciendo ese bloqueo total de los petroleros venezolanos hasta que devuelvan todo el crudo, todos los bienes robados. Un Donald Trump contundente, como contundentes eran las declaraciones de Nicolás Maduro, que ha vuelto a lanzar un mensaje de paz, mostrándose en contra de la guerra y de nuevo haciendo uso de la lengua de Shakespeare. Lo cierto es que el precio del crudo sube esta mañana de miércoles después de la orden del bloqueo a Venezuela. Los futuros del crudo ligero están subiendo en torno a los $56 por barril, recuperándose levemente de los mínimos que se marcaban en los últimos casi 5 años, desde principios de 2021, después de que Donald Trump haya dado esa orden de bloqueo total y completo de los petroleros sancionados y vinculados a Venezuela. Una medida que sigue, recordemos, esa incautación la pasada semana de un petrolero y petroleros incluidos en la lista negra frente a las costas de Venezuela, así como al aumento de la presencia militar estadounidense en la región. No obstante, las ganancias son limitadas. Ahora mismo estamos viendo ese repunte, bueno, ahora mismo subiendo más de un 1,4% el precio del Brent, el barril extraído en el Mar del Norte, el barril de referencia en Europa, hasta los $59,79. De nuevo, los precios del crudo bajo presión, después también de los progresos de paz entre Rusia y Ucrania, que plantea la posibilidad de flexibilizar restricciones de crudo ruso en un momento en el que los mercados se preparan para un exceso de oferta. Y por cierto que desde la ONU temen que los derechos humanos puedan verse mermados en Venezuela por la creciente presión militar en Estados Unidos. En este sentido, el alto comisionado Turk ha reiterado su llamamiento a que Washington utilice métodos policiales legítimos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. El alto comisionado que ha reiterado ese llamamiento para que Estados Unidos use otros métodos para combatir el grave problema del tráfico ilícito de drogas, todo ello después de más de una veintena de ataques a embarcaciones cerca de las costas venezolanas en los últimos meses y que han asesinado al menos a unas 90 personas. En cuanto a la situación interna de Venezuela, el alto comisionado de la ONU indica que esta aún no ha mejorado en los últimos meses, con continuadas, dice, restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en un contexto de graves dificultades económicas y sociales. Palo de la ONU a Venezuela, pero la ONU cada hora teme que la situación empeore aún más por la presión militar de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos entreguen toda la región del Donbass, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania, formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, y que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza. Un Volodymyr Zelensky que de nuevo ha vuelto a apuntar a Rusia y a esas consecuencias severas para alcanzar la paz. And of course, every Russian war crime must have consequences for those who committed them. We hope the tribunal for Russian aggression will truly begin its
Fue un Volodymyr Zelensky que también señalaba que desde Washington han propuesto crear en estos últimos territorios una zona libre económica. Según Zelensky, todavía no hay consenso con la delegación estadounidense a la hora de fijar una posición común que presentar a la parte rusa. No obstante, Volodymyr Zelensky ha vuelto a recordar que no se puede premiar al que ha invadido a su país. Of Ukrainians have suffered through brutal captivity. And during this war, there is hardly a crime against humanity that Russia has not committed. Zelensky, que espera apoyo de Donald Trump en su posición sobre el Donbass de cara a unas negociaciones con la Federación Rusa en la que los estadounidenses han asumido el papel de árbitro. Un Donald Trump que parece estar últimamente más alineado con los intereses de Moscú. Un Volodymyr Zelensky que asegura que nada más lejos de la realidad porque Putin no cree en la gente. Believe in people. He believes only in power and in money. He spends around 30,000 soldiers' lives on the front every month. Not wounded, 30,000 each month killed. And there was a month when 25,000 Russians were killed. Another month, 31,000. We have drone footage confirming these deaths. Russian assaults are always insanely bloody, but Putin does not care. Y desde el Kremlin, que rechazan la tregua navideña propuesta por el canciller germano Friedrich Merz y que apoya a Volodymyr Zelensky después de unas últimas consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha insistido en que Rusia quiere la paz, pero no una tregua que dé, dice, respiro a los ucranianos y que les permita rearmarse. Según Peskov, el cese de las hostilidades depende de si llegamos a no un trato, como dice el presidente Donald Trump. Украина предлагает рождественское перемирие. Как бы к такой идее отнесся Кремль? Сейчас речь идет о том, выходим мы на, как говорит президент Трамп, на сделку или не выходим. Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна и она понятна американцам. И в целом она понятна и украинцам, мы в этом убеждены. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, но мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим. Y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth ha asegurado que el Pentágono no hará públicas las imágenes de un segundo ataque estadounidense a un presunto barco que portaba drogas frente a las costas de Venezuela. Ha asegurado que este vídeo es un alto secreto en base a la política de larga data del Departamento de Guerra. Un Pete Hegseth asegura que, eso sí, el vídeo será presentado a los miembros de los comités de servicios armados de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense este mismo miércoles, y añadía que esta decisión de llevar a cabo el segundo ataque fue la decisión correcta. Recordemos el siguiente ataque, que ocurrió unos 30 minutos después del primero, el pasado 2 de septiembre, después de que esta embarcación, esta presunta narcolancha, volcara y sobrevivieran 2 personas aferrados a ellas, y posteriormente se ordenaba ese segundo ataque. El Pentágono, que publicó imágenes del ataque inicial después de que Donald Trump declarara que se había abatido una narcolancha en aguas internacionales, causando la muerte de 11 miembros del grupo Tren de Aragua. Second bipartisan briefing we've had on a highly successful mission to counter designated terrorist organizations, cartels, bringing weapons meaning drugs, to the American people and poisoning the American people for far too long. So we're proud of what we're doing, able to lay it out very directly to these senators and soon to the House. It's all classified, we can't talk about it now. We're also going to tomorrow allow the HASC and SASC to see the unedited video of the September 2nd, alongside with Admiral Bradley, who has done a fantastic job, has made all the right calls, and we're glad he'll be there to do it. But in keeping with long-standing Department of War policy, Department of Defense policy, of course we're not going to release a top-secret
full unedited video of that to the general public. Hask and appropriate committees will see it, but not the general public. Y Donald Trump ofrecerá un discurso a la nación este miércoles por la noche, según ha confirmado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, un discurso en el que se centrará en sus logros durante su primer año en el cargo y que podría insinuar algunas iniciativas que se implementarán el próximo año. Una Caroline Leavitt que a Fox News también concedía una entrevista donde aseguraba que hablará sobre lo que está por venir, hablará de todos sus logros históricos de este 2025 y tal vez insinúe algunas políticas que se van a implementar el próximo año. Recordemos que Donald Trump, a través de Truth Social, anunciaba que dará un discurso a la nación por la noche. Recordemos, en torno a las 9 de la noche, una Caroline Leavitt que confirmaba esa noticia. Trump is going to be giving a joint address an address to the nation, not a joint address, an address to the nation tomorrow night, live from the White House here, 9 o'clock Eastern. I know you guys will all be tuning in. It's going to be a really good speech. I was just in the Oval Office with the president discussing it. He's going to talk a lot about the accomplishments over the past 11 months. All that he's done to bring our country back to greatness and all he continues to plan to do to continue delivering for the American people. Y más noticias relacionadas con la Casa Blanca. Susie Wiles, la jefa de gabinete de Donald Trump, confirmaba en un reportaje en la revista Vanity Fair que Donald Trump tiene personalidad de alcohólico. Dice que trabaja con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Una Susie Wiles que, eso sí, posteriormente emitía un comunicado a través de su cuenta oficial de X donde aseguraba que se tergiversaron sus palabras en esta revista Vanity Fair y que definía al vicepresidente J.D. Vance como un teórico de la conspiración, mientras que Elon Musk consume, dice, ketamina y critica a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso de Jeffrey Epstein. Una Susie Wiles que criticaba que se sacaron de contexto sus palabras, asegurando que es una pieza engañosamente elaborada que le ataca a él y al mejor presidente y al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor, dice, gabinete de la historia, asegurando que se ignoraba en un contexto significativo y que se omitía gran parte de lo que ella y otros miembros de su equipo dijeron sobre el presidente. Sobre este hecho también se refería la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Se han tergiversado las palabras de Susie Wiles. Is unfortunately another example of disingenuous reporting, where you have a reporter who took the chief of staff's words wildly out of context, did not include the context those conversations were had within, and then further, I think the most egregious part of this article was the bias of omission that was clearly present, and we see a lot of this when dealing with the media every day. You will leave out important context, leave out comments and facts. What I'll say about our chief of staff, as you've seen from not just myself, but also the entire cabinet, and a groundswell of support from people on Capitol Hill who don't even work in this building, about how incredible Susie Wiles has been to President Trump. And he's been able to accomplish so much because of his leadership and his tenacity, but also because of Chief of Staff Wiles's leadership and her ability to effectuate his agenda. Bueno, la jefa de gabinete de Donald Trump, que aseguraba que tiene personalidad de alcohólico, asegurando que se tergiversaron sus palabras, ya que es una frase sacada de contexto, decía Susie Wiles. Sobre este hecho también se refería el vicepresidente J.D. Vance, que también quedaba bastante afectado, no quedaba demasiado bien parado por esas declaraciones de Susie Wiles. Las reacciones del vicepresidente. Something about Susie, though, because again, having not read this article, Susie is a person I've come to know very, very well. And, you know, a lot of you probably ask yourself, what is it like behind the scenes? What's going on actually behind the scenes of the Trump administration? And I'll tell you, the president is exactly in private who he is in public. I've never seen Susie Wiles say something to the president and then go and counteract him or subvert his will behind the scenes. And Susie Wiles, we have our disagreements. We agree on much more than we disagree, but I've never seen her be disloyal to the President of the United States, and that makes her the best White House Chief of Staff that I think the President could ask for. Mientras tanto, la situación en Gaza es bastante preocupante, según el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio. Advierte
que 2025 ha sido el año con mayor avance de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado desde que el organismo comenzó a registrar estos datos en 2017. Dice que es una tendencia que socava el derecho internacional y la viabilidad de la solución de los dos estados. Desde Naciones Unidas muestran su condena a esa expansión de asentamientos y alertan de una grave situación humanitaria en Gaza después de presentar el informe trimestral donde, recordemos, está la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad que exige a Israel el cese de colonización. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel que han asegurado que han llevado a cabo actividades rutinarias, pero para demoler la infraestructura de Hamas en el lado israelí de la línea de alto el fuego en Gaza. El diario Times of Israel confirma esta noticia, unas declaraciones que seguían a otros informes de que medios palestinos hablaban de ataques aéreos en el este de la ciudad de Gaza. Finalmente, las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que están demoliendo infraestructuras de Hamas al otro lado de la famosa línea amarilla. Y nuevo capote de Donald Trump a la comunidad judía y a Benjamin Netanyahu. En este caso, en la Casa Blanca ha habido una celebración del Hanukkah para cientos de invitados de la comunidad judía estadounidense en la Casa Blanca, donde ha asegurado durante su administración Donald Trump que ha hecho mucho por Israel, un pueblo muy especial. As President of the United States, I will always support Jewish Americans, and I will always be a friend and a champion to the Jewish people. Together, let us honor the eternal flame and the faith that has always protected the Jewish people. You are protected. You are special, special people. You are special people. Happy Hanukkah. Have a great year. We love you, and we love his... No obstante, las declaraciones sobre la comunidad judía no quedaban ahí, ya que Donald Trump elogiaba a Benjamin Netanyahu, al primer ministro israelí, en esa recepción en la Casa Blanca, donde aseguraba que es increíble lo que ha hecho porque la situación en Oriente Medio ha cambiado, un territorio, dice, tan pequeño, tan diminuto, y que es muy difícil de creer lo que ha podido hacer Benjamin Netanyahu, donde incluso Donald Trump bromeaba sobre el apoyo militar estadounidense con el uso de esos bombarderos B-2 que enviaron para, en este caso, acabar con las infraestructuras nucleares de Irán. Unas declaraciones del presidente republicano que se producen en un momento en el que el gobierno de Netanyahu se enfrenta a duras críticas por las operaciones militares en Gaza y por la expansión de asentamientos en Cisjordania. Recordemos que desde Tel Aviv también se han llevado a cabo repetidos ataques en Líbano, Siria y Yemen contra presuntos sitios vinculados con Irán y Hezbollah. Y hablamos de la Unión Europea, que avanza para derogar unas normas que prohibirían los nuevos vehículos de gasolina y diésel para 2035. Todo ello ante la presión de la industria automovilística comunitaria y que va a exigir a los fabricantes de automóviles que reduzcan emisiones de CO2 en un 90% respecto a los niveles de 2021. Paso atrás, un anuncio que se produce un día después de que Ford, fabricante por excelencia, aunque en este caso norteamericano, anunciara la reducción de sus planes para vehículos eléctricos. Recordemos que la Comisión Europea ha propuesto rectificar este veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para 2035 dentro de un marco de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante esa ralentización de la demanda del vehículo eléctrico ante la pujanza china y los aranceles estadounidenses. El Ejecutivo Comunitario que ha planteado que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que llegue en torno al 10% del volumen de CO2 conjunto en las flotas nuevas de cada fabricante para 2035. Mientras tanto, Bruselas que pretende facilitar e impulsar la creación de una nueva subcategoría de pequeños vehículos eléctricos europeos, importante, europeos, que gozarán de bonificaciones, de permisos de aparcamiento, de exenciones, peajes y tarifas de carga reducidas. Bruselas va a proponer a los países de la Unión que acuerden a estos vehículos ventajas concretas y Bruselas recomienda en concreto que se apliquen bonificaciones para su compra, programas de retirada de vehículos antiguos, así como condiciones de estacionamiento favorables, junto a exenciones o reducciones de peaje y recarga a tarifa exclusiva. Y Donald Trump, que tiene previsto entrevistar este miércoles al gobernador de la Reserva Federal, a Christopher Waller, para el puesto de próximo presidente del Banco Central. La noticia que adelantaba
Wall Street Journal. Al parecer, Donald Trump ha elogiado anteriormente al ex gobernador de la Reserva Federal, a Kevin Warsh, y al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. Son los principales candidatos para relevar a Jerome Powell en mayo de 2026, a los cuales se entrevistó la pasada semana. Aunque si bien estos funcionarios que apunta el Wall Street Journal no están obligados a seguir sus consejos, deberían tener al menos un rol de recomendación en el Banco Central. Junto a Warsh y Hassett, Waller es un defensor de recortar tipos de interés este año e incluso tuvo sus diferencias en la reunión de julio a favor de un recorte de tipos, todo ello después de que el Banco Central comenzara a bajar tasas en el mes de septiembre. Y la economía estadounidense creó 64.000 empleos en noviembre y además la tasa de paro aumentó por encima de lo previsto hasta el 4,6%, es la tasa más alta en los últimos 4 años y medio. Todo ello respecto a ese dato de septiembre del 4,4%. Una publicación de datos que se ha retrasado más de lo debido por ese cierre de gobierno de 43 días y que, entre otras cosas, dejó cifras de octubre que fueron muy malas, ya que, a pesar de que no se pudieron recopilar todos los datos disponibles, mostraron que la economía perdió 105.000 empleos, en parte por los recortes en la plantilla federal. Sobre la economía estadounidense hablaba el vicepresidente J.D. Vance. Facility, and I think that it speaks to what's going on in the United States of America under the past 10 months of Donald J. Trump's presidential leadership. Under this president, my friends, we are building again. We are investing in the United States of America again. You heard our Secretary of Labor talk about it. 61,000 jobs added in the month of November, and that's not all. We saw private sector wage growth grow at a rate of 4.2%. You know what that means? That means we're seeing the fastest private sector wage growth that we have seen in this country in many, many years. And we're doing it by having a president and an administration that believes in you and fights for you. That is what we're trying to do every single day. Y el presidente estadounidense Donald Trump, que ha vuelto a defender la salud de la economía. Ya saben que en las últimas jornadas Donald Trump está haciendo balance de sus logros económicos. Hoy además que ofrece un discurso a la nación donde va a hacer balance político y económico de este 2025 y quién sabe, según decía la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, tal vez de alguna noticia sobre, en este caso, que pueda tener lugar en 2026. Mientras tanto, hablamos de mercados y de Affinity Partners, una firma de inversión con sede en Estados Unidos y que se ha retirado de la oferta de Paramount. Recordemos esa noticia de última hora, se retira de la oferta para adquirir Warner Bros. Discovery. Recordemos, la noticia adelantaba NBC, esta firma de inversión que está dirigida por el yerno del presidente Donald Trump, por Jared Kushner, que pretendía aportar músculo financiero a esa OPA hostil de Paramount sobre Warner Bros., ofreciendo hasta 108.000 millones de dólares. Al parecer no va a perseguir más esta oportunidad, ya que la competencia se ha intensificado con dos fuertes competidores, todo ello para asegurar el futuro de este activo estadounidense crítico. La dinámica de inversión ha cambiado, dicen, significativamente desde su participación inicial en el mes de octubre, una noticia que llega poco más de una semana después de que el director de Paramount, David Ellison, anunciara una OPA hostil de 108.000 millones por Warner Bros. Y que estaba respaldada por el presidente de Oracle, Larry Ellison, y varios fondos internacionales, también por la firma de Jared Kushner, que parece que abandona esta OPA. Y Warner, que eso sí, se dispone a sugerir a sus accionistas que rechacen la oferta de Paramount. Recordemos, ofrece $30 por acción para comprar por 108.000 millones de dólares esta compañía. Al parecer, desde Warner Bros. Van a recomendar a sus accionistas acudir a la oferta de $27,75 por acción que ofrece Netflix. En total supone una valoración de 82.700 millones de dólares. Recordemos, Netflix, que anunció el pasado 5 de diciembre que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Para adquirir la compañía, para adquirir los estudios de cine y televisión HBO Max y HBO por esos $27,75 por acción en efectivo, junto a acciones. Paramount después entró en la guerra de ofertas, ofreciendo a los accionistas hasta $30 por acción en una transacción totalmente en efectivo. Un asunto de discusión y que incluso el presidente Donald Trump aseguraba que la oferta de Netflix para comprar Warner Bros. Podría ser un problema por, dice, la alta concentración del mercado.
Y el Dow Jones cerraba a la baja, junto al Nasdaq que ofrecía un tímido rebote, el S&P y el Dow Jones que cerraban a la baja, caídas del 0,1 y 0,4% respectivamente, leve repunte del Nasdaq, y con los inversores asimilando esos datos estadounidenses de empleo retrasados y que refuerzan en gran medida las expectativas del nuevo ciclo de flexibilización de política monetaria. Recordemos, las nóminas aumentaron, nóminas no agrícolas, en 74.000 puestos en el mes de noviembre, ligeramente por encima de las previsiones, pero recordemos que además en octubre se revisó drásticamente la baja y la tasa de paro subió 2 décimas más de lo esperado, al nivel más alto desde 2001, una tasa de paro en el 4,6%. Todo ello apunta a un enfriamiento gradual del mercado laboral. Mientras tanto, las ventas minoristas, que también se conocían en el día de ayer, se mantuvieron estables, lo cual refuerza las señales de que la demanda está perdiendo impulso. El sector energético era el de mayor castigo en la sesión, los precios del petróleo que dejaban caídas por debajo de los $55, los niveles más bajos desde principios de 2021 y que lastraba a algunas grandes petroleras como Exxon o Chevron con caídas superiores al 2%. Las grandes capitalizadas ofrecían resultados mixtos, Alphabet y Apple que dejaban caídas leves, mientras que Nvidia ganaba un 0,8%, Meta un 1,5% y Tesla un 3,1%. Mientras tanto, Oracle se recuperaba con avances del 2% y permitían al Nasdaq elevar las subidas, aunque dentro de un contexto de cautela generalizada. Y un apunte más, Amazon está al parecer en conversaciones para invertir $10.000 millones o más en OpenAI, el fabricante de ChatGPT. El diario The Information cita a personas familiarizadas con el asunto, un acuerdo que podría llevar a que OpenAI utilice los chips de inteligencia artificial Trainium de Amazon. Según este informe, Amazon que está en conversaciones para invertir hasta $10.000 millones en OpenAI, según la cual incluso la compañía podría aportar tener los chips de Amazon. Y como avanzábamos al comienzo de este programa, la tensión que continúa entre Estados Unidos y Venezuela después de que el presidente Donald Trump haya ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Recordemos que la pasada semana ya hubo una incautación de uno de esos buques frente a las costas de Venezuela. Último paso del presidente estadounidense Donald Trump, que asegura que Venezuela está completamente rodeada por el ejército, dice, la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Un Donald Trump que volvió a hacer uso de las redes sociales, donde aseguraba que seguirán creciendo y que la conmoción que les causará será como nunca antes han visto, y aquí iba muy explícito Donald Trump, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que les robaron. Un Donald Trump que asegura que ahora está considerando al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro una organización terrorista extranjera y acusaba a los líderes del país de utilizar el petróleo en estos campos petroleros robados para financiarse, dice, a sí mismos el narcotráfico, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro. La reacción no se hacía esperar. Nicolás Maduro, que de nuevo volvía a criticar el acoso y derribo de Washington. Petrolera, a través de esta Comisión Constituyente Internacional, debe proceder a defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación del petróleo venezolano en todos los escenarios internacionales, de organismos multilaterales, de organismos sindicales, a hablar con los armadores de todos los puertos del mundo para preparar una gran protesta de trabajadores petroleros, gasíferos, de trabajadores marinas mercantes en contra de la piratería del gobierno de Estados Unidos que pretende imponer otra vez la patente de corso en el mundo. Nicolás Maduro hablando de esa patente de corso de Estados Unidos, y de nuevo también, para que le entendiera mejor el presidente estadounidense, volvía a emplear el idioma de Shakespeare. Un Donald Trump que en este caso parece no entender demasiado que Venezuela está a favor, decía Nicolás Maduro, de la paz y no de la guerra. Al pueblo de Estados Unidos le decimos una y mil veces,
No blood for oil. No war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira, pretexto. Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia. Y nosotros tenemos autoridad moral. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso digo, no more Vietnam, no more Afganistán, no more Libia, no more Irak, no more war eternal, no, no, no y no. Mensaje conciso y bastante, quién sabe, efectivo. Mientras tanto, el precio del petróleo sube después de esta noticia, después de esa orden de bloqueo total a Venezuela. Los futuros del crudo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suben en torno a esos $56, ahora mismo en 55,95. Se dispara más de un 2%. Recordemos, después de ayer sufrir mínimos cercanos a los últimos 5 años, después de que Donald Trump ordenara ese bloqueo total y completo de los petroleros sancionados vinculados a Venezuela. Recordemos que la pasada semana se incautaban petroleros incluidos en la lista negra frente a las costas venezolanas, así como el aumento de presencia militar estadounidense en la región. También vemos como el crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, se sitúa por debajo de los $60, aunque también igualmente está ganando más de un 1,4%. Los precios del crudo bajo presión tras este hecho y también tras estos progresos hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que plantean la posibilidad de flexibilizar las restricciones a los flujos de petróleo ruso en un momento en el que los mercados se preparan para un exceso de oferta. 7:32, breve pausa en Business Connection.